Mi exesposo le pagó a mi novio para arruinar mi vida, destrozar a mi familia y poner a mis hijos en mi contra después de que me divorcié de él, mientras que mi novio ocultó la verdad durante 9 años. Hace unos meses, celebré mi cumpleaños número 65. Mi pareja, Albert, de 67 años, y yo llevábamos juntos unos 11 años. Tengo 2 hijos adultos de un matrimonio anterior, una hija llamada Fiona, de 43 años, y un hijo, Louis, de 40. Durante mucho tiempo, casi 10 años, perdí completamente el contacto con ellos. Hay toda una historia detrás de eso, la cual compartiré más adelante, pero desde que Fiona y Lou dejaron de hablarme, me he concentrado en seguir adelante y construir una buena vida con Albert. Honestamente, durante mucho tiempo me sentí muy deprimida, pero eventualmente encontré una sensación de paz y satisfacción. Eso fue hasta que mi exesposo Curtis volvió a aparecer y lo puso todo de cabeza. Conozco a Curtis, también de 67 años, desde hace casi toda mi vida. Nuestros padres estaban en los mismos círculos profesionales, así que nos veíamos de niños en eventos laborales, aunque nunca interactuamos mucho. Empezó a interesarse por mí en la adolescencia. Siempre coqueteaba cuando nos encontrábamos, y luego empezó a intentar llamar mi atención activamente. Incluso venía a mi escuela para sacarme a pasear. Debo decir que disfrutaba la atención. Era bonito sentirse deseada y apreciaba el esfuerzo que ponía. Al principio, las cosas con Curtis eran maravillosas. Era un verdadero caballero, siempre considerado y amable. Era del tipo tradicional, de los que toman el control. Le encantaba la idea de ser el proveedor. Siempre lideraba en la planificación de citas y actividades. Generalmente tomaba todas las decisiones, desde cosas cotidianas como dónde comeríamos, hasta cuestiones más importantes como si debía ir a la universidad comunitaria. Realmente no me oponía. Me gustaba tener a alguien tan decisivo en mi vida y solía seguir sus decisiones. A veces me sentía un poco frustrada porque mis propias ideas no eran tomadas en cuenta, pero siempre he evitado el conflicto, así que simplemente lo ignoraba y seguía la corriente. Como sus elecciones parecían razonables y no me hacían daño, lo dejaba tomar las riendas. Después de terminar la secundaria, decidí trabajar. La universidad no me llamaba la atención. Quería aprender habilidades prácticas y, sobre todo, empezar a ganar mi propio dinero. Mi familia no tenía muchos recursos, así que la independencia económica era muy importante para mí. Quería poder ayudar a mis padres y tener mis propios ingresos, para no depender de nadie. A Curtis no le gustaba la idea de que fuera a la universidad. Era muy protector y decía que no quería que estuviera rodeada de otros chicos jóvenes, afirmando que solo tenían una cosa en mente y que yo era demasiado ingenua. Estaba contento cuando dije que quería trabajar, aunque aún así intentó convencerme de no hacerlo. Insistía en que él quería mantenerme, aunque entendía cuánto significaba para mí la libertad económica. Me mantuve firme, y aunque no estaba feliz, conseguí un trabajo como cocinera en un restaurante local. Siempre me ha encantado cocinar y sentía que era una buena oportunidad para desarrollar mis habilidades. Unos años después, cuando cumplí 21, Curtis me pidió matrimonio. Nos casamos unos meses después y nos mudamos a la casa que él había heredado de sus padres. Curtis era muy atento, se aseguraba de que me sintiera asentada y segura en la nueva zona. Siempre mantenía la cocina abastecida y me compraba lo que pidiera. Me sentía muy feliz. Sin embargo, unos meses después del matrimonio, empezó a insistir en que dejara mi trabajo, diciendo que su salario era suficiente y que no necesitábamos ingresos adicionales. Cuando me resistía, se enfadaba y decía que el hecho de que yo trabajara daba la impresión de que él no podía mantener a su esposa. Se volvió cada vez más posesivo, al punto de no querer que hablara con los vecinos o fuera sola a la tienda. Finalmente aceptó que siguiera trabajando, pero solo si le entregaba mi sueldo completo cada mes para que él manejara las finanzas. Cuando estaba embarazada de Fiona, me sentía muy mal y terminé dando a luz antes de tiempo. Fiona estuvo un mes en cuidados especiales del hospital. Incluso después de traerla a casa, seguía siendo muy frágil. Curtis insistió en que era mejor que dejara el trabajo para cuidarla hasta que se fortaleciera. Estuve de acuerdo, mi bebé me necesitaba. Afortunadamente, Fiona se fortaleció, y cuando cumplió 2 años, empecé a pensar en volver a trabajar. Curtis se opuso. Usó a Fiona como excusa, argumentando que quedarse en casa unos años más sería beneficioso, diciendo que era demasiado pequeña para estar sin su madre.
Luego quedé embarazada de Louis, y años después, cuando intenté trabajar de nuevo, Curtis se negó rotundamente a discutirlo. Me dijo que mi rol era ser madre y ama de casa, y que mis hijos me necesitaban. Aseguraba que no había razón para que yo trabajara cuando mi única responsabilidad era cuidar a los niños y la casa. Decía que se sentía insultado porque quería trabajar, a pesar de que él se encargaba también de nosotros, y que eso era una falta de respeto hacia él. No veía en ese momento cómo usaba mis emociones y la culpa para mantenerme en casa. Siempre supe que no le gustaba la idea de que trabajara, pero usar a nuestra hija para controlarme me parecía injusto. Empecé a sentirme cada vez más frustrada con él, pero me quedaba callada para evitar discusiones. Curtis tenía una forma de hacerme sentir culpable por todo, incluso por cosas que estaban fuera de mi control. Recuerdo un incidente específico donde me dijo que era una madre terrible porque siempre pensaba en el trabajo, y que esa era la razón por la que Fiona había nacido antes de tiempo y con tantos problemas de salud. Ese comentario me destrozó. Terminamos discutiendo fuertemente, y fue tan agotador que me fui a casa de mi madre por un par de días. Curtis luego se disculpó, convenciéndome de volver. Esa era nuestra rutina. Teníamos peleas horribles y luego él cambiaba a ser cariñoso y arrepentido, suplicando perdón, y como una tonta, regresaba. Recuerdo que unos meses después del incidente intenté hablar con él calmadamente. Le dije que Fiona y Louis estaban creciendo y necesitaban menos de mí. Él fue tajante y, en medio de la discusión, gritó: «Nunca trabajarás mientras vivas bajo mi techo. Eres madre y esposa y eso es todo lo que serás». Con el tiempo, las cosas empeoraron. Curtis empezó a controlar cada aspecto de mi vida. Me exigía que no mencionara el trabajo jamás y esperaba que cumpliera con todas las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Incluso cuando terminaba todo, no me permitía salir, ver amigas o visitar a mis padres sin su aprobación. No me dejaba obtener licencia de conducir y me desanimaba de usar transporte público, haciéndome completamente dependiente de él. Dictaba cómo debía vestirme y si no le gustaba un atuendo, se iniciaba una pelea. No se me permitía expresar descontento ni dar mi opinión. Él tomaba todas las decisiones, incluso las relacionadas con los niños. Sentía que eso era injusto, ya que también eran mis hijos. Estaban infelices en la escuela a la que asistían. A menudo se quejaban de que otros niños los molestaban y me rogaban que hablara con Curtis para cambiarse de escuela, pero él se negaba a escucharlos. No le importaban los sentimientos de los demás. Recuerdo un incidente en el que Louis llegó a casa llorando después de un día especialmente difícil en la escuela. Intenté consolarlo y le prometí que hablaría con Curtis. Cuando lo mencioné, Curtis se burló diciendo: «Están siendo débiles, necesitan endurecerse. Cambiar de escuela no solucionará nada. Encontrarán abusadores en todas partes». Traté de explicarle que era más que solo molestias escolares, pero me interrumpió diciendo: «Ya tomé una decisión». Fin de la discusión. A medida que los niños crecían, enfoqué toda mi energía en ellos, asegurándome de que tuvieran todo lo que necesitaban. Eran mi prioridad. Curtis, en cierto sentido, me había convertido en una ama de casa. Toda la ambición y curiosidad que tuve de joven había desaparecido. Hacía todo lo posible por mantenerlo feliz, incluso cosas que no quería hacer, y mi personalidad cambió por completo. Él disfrutaba de mi sumisión y obediencia. Le encantaba presumirme, llamándome la esposa ideal y alardeando de cómo él era el hombre de la casa que proveía como un verdadero hombre responsable. Era como si tuviera algún tipo de inseguridad. Parecía creer que si yo tenía alguna participación o voz, eso disminuiría su autoridad como hombre. Como si tener opinión amenazara su control. Incluso hacía comentarios frente a nuestros amigos como: «Miren a mi maravillosa esposa, siempre tan complaciente. Una verdadera mujer sabe cuál es su lugar». Esos comentarios siempre me hacían sentir muy incómoda, pero nunca decía nada. Para cuando Fiona empezó la universidad, yo ya estaba completamente harta. Cualquier afecto que sentía por Curtis había desaparecido hace tiempo. Todo llegó a un punto crítico una tarde. Había empezado a experimentar con salsas caseras como marinara y pesto en mi cocina. Siempre que teníamos visitas, elogiaban mis salsas y me pedían las recetas. Yo las mantenía en secreto y ofrecía hacerles frascos. Varias personas me sugirieron que las vendiera porque eran deliciosas. Dudaba que alguien realmente las comprara, pero empecé a recibir algunos pedidos de amigos. Curtis despreciaba esto.
Lo llamaba una actividad inútil y me exigía que lo dejara porque lo hacía quedar mal. Le dije que siempre había acatado sus deseos, pero realmente creía que mi negocio de salsas tenía potencial. Tuvimos una gran discusión. Tenía un pedido que debía entregar al día siguiente y Curtis, en un ataque de furia, rompió todos los frascos de salsa en el piso de la cocina, advirtiéndome que si volvía a desafiarlo, sufriría graves consecuencias. Recuerdo estar recogiendo los pedazos de vidrio mientras lloraba por el desastre, y Curtis parado sobre mí, con la cara roja de furia, diciendo, «Esto es lo que pasa cuando no escuchas. Eres mi esposa y harás lo que yo diga». Ese incidente me hizo darme cuenta hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No mostraba ningún respeto por mi esfuerzo. Fue el punto de quiebre. Reuní mis cosas y me fui. Tenía miedo por mi seguridad. Esta vez me negué a dejar que me manipulara para volver. Estaba decidida a liberarme de su control. Intentó todas las tácticas para que regresara, incluso llegó al punto de chantaje emocional, diciendo que se haría daño. Pero yo sabía que si cedía, él podría hacerme daño a mí. Decidí pedir el divorcio. Él se enfureció e hizo un escándalo, pero me mantuve firme. El proceso fue largo y difícil, pero una vez finalizado, sentí un alivio enorme. Los niños ya eran mayores y llevaban vidas independientes, así que no le cuestionaron las razones del divorcio. No quise dañar la imagen que tenían de su padre ni contarles la verdad, así que simplemente les dije que nos habíamos distanciado. No quería que se vieran atrapados en medio, y sorprendentemente Curtis estuvo de acuerdo. Después del divorcio, me mudé con mis padres y trabajé sin descanso. Era la primera vez en más de 2 décadas que podía seguir mis propios intereses, sin restricciones ni preocupaciones. Volví a trabajar en un restaurante y mi negocio de salsas floreció. Mis hijos me apoyaron enormemente. Me ayudaron a crear un sitio web para vender las salsas en línea y lo promovieron ampliamente en sus universidades. Pronto empecé a recibir pedidos casi todos los días y tuve que reducir mis horas en el restaurante para poder cumplir con la demanda. El garaje de mis padres se convirtió en mi área de producción y toda mi familia ayudaba en el proceso. Más tarde, ganaba suficiente dinero como para alquilar mi propio lugar. El negocio siguió creciendo y, en un par de años, necesité un almacén separado para producir las salsas a mayor escala. Contraté personal y me convertí en la dueña de una marca muy exitosa. Disfrutaba cada momento. Curtis no estaba contento. Incluso después de habernos separado por más de 2 años, seguía acosándome, rogándome que volviéramos. Me aseguraba que había cambiado y que me trataría mejor, pero eran las mismas promesas vacías. Llegué a entender que él había sido el mayor obstáculo para que yo alcanzara mi verdadero potencial. Ahora que era libre, me sentía realmente feliz. Era una empresaria próspera. Tal vez siempre se sintió intimidado por mi potencial y por eso trató de mantenerme abajo. A veces me llamaba tarde en la noche diciendo cosas como, «Nunca encontrarás a nadie que te ame como yo. No eres nada sin mí». Yo lo ignoraba. Había seguido adelante y era feliz. Volver al mundo de las citas me llevó tiempo después de todo lo que viví con Curtis. Me costaba confiar en las personas. Principalmente me mantenía al margen, y honestamente, no creía que volvería a encontrar el amor. Entonces conocí a Albert. Sucedió de manera muy natural. Él era un cliente habitual, siempre elogiaba mis salsas y hacía pedidos grandes. Incluso me ayudó a conseguir algunos contratos al por mayor. Poco a poco comenzamos a conversar y a pasar tiempo juntos. No estaba buscando nada serio, el romance ni siquiera era una consideración, pero poco a poco me di cuenta de que estaba desarrollando sentimientos por él. Albert no se parecía en nada a Curtis. En lugar de despreciar mis ideas, me animaba a pensar en grande y expandir mi negocio. Escuchaba mis pensamientos y me hacía sentir que mis opiniones valían. Fue increíblemente reconfortante. Era un verdadero amigo y una fuente enorme de apoyo, y con el paso de aproximadamente 1 año, nuestros sentimientos se profundizaron. Me enamoré de él. Es difícil de explicar, pero sentí una conexión que nunca antes había experimentado. Había sido subestimada por tanto tiempo que no sabía lo que era el verdadero amor hasta que Albert apareció. Incluso Fiona y Louie lo aceptaron, lo cual significaba el mundo para mí. Estaba empezando a reconstruir mi vida. Unos meses antes de que todo cambiara, noté un cambio en el comportamiento de mis hijos. Se volvieron distantes, rara vez llamaban o escribían,
y cuando lo hacían, se mostraban fríos y casi irrespetuosos. En las semanas siguientes intenté acercarme a ellos, pero algo claramente andaba mal. Sentía que estaban enojados conmigo, pero no me decían la razón. Mientras tanto, mi negocio estaba prosperando y decidí organizar una celebración. Invité a amigos, familia, empleados y colegas. Era un hito importante para mí. Fiona y Louie inicialmente pusieron excusas, pero después de mucho insistir logré que aceptaran venir. Albert estaba fuera en un viaje de negocios y no podía asistir, así que realmente necesitaba que ellos estuvieran presentes. La celebración fue maravillosa. Mucha gente vino a compartir mi éxito. Era la primera vez que reconocía formalmente lo lejos que había llegado mi negocio. Si alguien me hubiera dicho 5 años atrás que mi vida cambiaría tan drásticamente para bien, no lo habría creído. En cierto sentido, esa fiesta era una celebración de mi independencia y de mis logros. Sin embargo, mis hijos continuaban comportándose con frialdad. En lugar de interactuar conmigo, se quedaron en una esquina, aparentemente desinteresados. Era obvio que los había herido de alguna manera, pero no tenía idea de cómo. Una vez que todos llegaron, decidí dar un breve discurso para expresar mi gratitud, especialmente a mis hijos y a Albert, sin quienes nada de eso habría sido posible. Mientras todos los demás aplaudían, Fiona y Louie salieron enfurecidos hacia el jardín trasero. Me quedé perpleja y lo seguí, solo para enfrentar una avalancha de acusaciones. Louie parecía al borde de las lágrimas. Cuando pregunté cuál era el problema, Fiona me acusó de no merecer mi éxito, llamándome una farsante, una estafadora, alguien que usaba a las personas para su propio beneficio. Dijo que no tenía idea de que yo fuera una persona tan horrible. Siempre me habían admirado y apoyado, pero alguien les había revelado recientemente la verdad sobre mi supuesta doble cara, y ahora les repugnaba lo que era. Todos en la fiesta quedaron en silencio mientras mis hijos me gritaban acusaciones de cosas que jamás había hecho. No tenía ni idea de dónde habían sacado esa información, pero era evidente que creían ciegamente en quien se las había dicho. Les supliqué que me dijeran quién les había dicho eso, pero se negaron. Recuerdo que uno de ellos gritó: «¿Cómo pudiste? Te admirábamos. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?». Fue una escena terrible. La fiesta se acabó en ese momento. Mis hijos expresaron su desprecio por mí, creyendo que era una persona manipuladora, y yo no entendía por qué. Mis padres intentaron intervenir, pero mis hijos declararon que estaban impactados por mi comportamiento y que no querían tener más contacto conmigo. No querían ser asociados con alguien como yo y consideraban que lo mejor era cortar toda relación. Quedé devastada y completamente perdida. Mis propios hijos, quienes siempre habían sido mis mayores apoyos, ahora me odiaban, y no entendía el motivo. En las semanas siguientes intenté desesperadamente contactarlos, pero me cerraron completamente las puertas. Nada de lo que dije o hice surtió efecto. En un momento incluso fui a sus casas para intentar hablar con ellos, pero llamaron a la seguridad del edificio y me sacaron. Estaba destrozada. Caí en una profunda tristeza. Sospechaba que Curtis podía estar involucrado, así que lo confronté, pero lo negó todo, diciendo que me lo estaba imaginando. Para colmo, Albert y yo terminamos nuestra relación. Me dijo que su exesposa estaba intentando reconciliarse y que no quería estar con alguien tan emocionalmente inestable como yo, mientras se lidiaba con sus propios problemas. Sentí que todo por lo que había trabajado tan duro se venía abajo. Mis hijos, mi relación, todo. Lo único que me quedaba era mi empresa, así que volqué toda mi energía en ella. No sabía cómo mi vida había tomado un giro tan desastroso, pero ya había superado la adversidad antes y estaba decidida a hacerlo otra vez. En cuestión de unos meses, logré aumentar significativamente mi producción y pronto recibí ofertas para mejores oportunidades en otro estado. No tenía nada que perder, así que decidí dar un salto de fe y mudarme. Esto significaría un nuevo comienzo en un lugar distinto y también beneficiaría enormemente a mi negocio. Con la ayuda de mis padres, me mudé y me dediqué por completo al trabajo. Durante más de un año, mis hijos no se pusieron en contacto conmigo, pero yo no perdía la esperanza. Intenté comunicarme, pero me habían bloqueado en todas las plataformas. Mientras tanto, después de unos meses, Albert vino a visitarme. Dijo que había sido un tonto por siquiera considerar dejarme cuando más lo necesitaba, que aún me amaba y que no dejaba de pensar en mí. Se disculpó, declaró su amor y prometió que siempre me apoyaría.
Lo acepté de vuelta y volvimos a vivir juntos. Tal vez fue porque me sentía muy sola y deprimida, su presencia me reconfortó. Así han sido las cosas los últimos 9 años. Albert y yo seguimos siendo pareja. No nos casamos porque no lo considero necesario. Albert ha sido un compañero maravilloso, y aparte de esa breve separación, nuestra relación ha sido estable. Mi empresa ha tenido un éxito increíble. Sin embargo, no tuve absolutamente ningún contacto con mis hijos hasta hace una semana, cuando mi mundo se derrumbó por completo. Fiona me llamó. Sonaba destrozada y me dijo que Curtis había fallecido y les había confesado todo. Sentí que el corazón se me hundía. Dijo que 9 años atrás, alguien les había informado a ella y a Luke que yo era infiel y una interesada. Les aseguraron que había engañado a Curtis muchas veces durante el matrimonio y que le había sido desleal desde el principio. También les dijeron que solo estaba con él por dinero y que durante el divorcio le quité todos sus bienes para invertirlos en mi empresa. Les mostraron documentos falsificados y otras pruebas. Además, les aseguraron que yo no tenía principios ni valores, que solo me importaba el dinero y cómo podían servirme las personas. Me describieron como una mujer despiadada que exprimía a los demás y luego los abandonaba, y que era una manipuladora experta que se hacía pasar por inofensiva. Esta persona les advirtió que eventualmente los arruinaría también, y les aconsejó cortar toda relación conmigo de manera permanente. No lo podía creer. Cuando le pregunté quién les había dicho todo eso, su respuesta me hizo sentir físicamente enferma. Dijo que había sido Albert. Pensé que debía tratarse de una broma cruel, pero Fiona continuó. Me explicó que Albert se reunió con ellos, les reveló toda esa información y hasta les presentó los documentos falsos. Afirmó que yo le había confesado todo y que no soportaba seguir conmigo sabiendo que era una persona tan terrible, que planeaba terminar la relación pero no podía hacerlo sin antes contarles a mis hijos quién era yo realmente. Ellos creyeron cada palabra, lo cual explicaba su repentino alejamiento. Luego vino la confrontación en la fiesta, y después cortaron todo contacto. Interrogaron a Curtis sobre esas acusaciones, y aunque al principio las negó para proteger mi reputación, finalmente las confirmó, diciendo que yo era una mujer libertina y manipuladora. Eso confirmó los peores temores de mis hijos, quienes juraron no tener nada más que ver conmigo. Durante casi una década creyeron que yo era un monstruo. Pero la semana pasada, cuando Curtis, que había estado enfermo por un tiempo, empeoró, confesó todo. Reveló que Albert era amigo suyo y que le había pagado para fingir que se enamoraba de mí, ganarse mi confianza y luego arruinar mi vida mintiéndoles a mis hijos y separándonos. Admitió que todos los documentos eran falsos y que nunca hice nada de lo que me acusaron. Después de que Albert cumplió su parte, Curtis le pagó y él terminó nuestra relación. Ese era todo el plan. En su lecho de muerte, confesó que buscaba venganza tras el divorcio, porque, según él, a pesar de haberme cuidado tan bien durante nuestro matrimonio, yo nunca estuve contenta, y quería que experimentara el mismo dolor que él sintió, así que organizó todo ese elaborado engaño. Recuerdo la voz de Fiona al teléfono, entre sollozos. Nos dijo que quería que sufrieras, mamá. En ese momento, todo me pareció irreal. Colgué el teléfono sintiéndome completamente entumecida. No podía creer lo que acababa de escuchar. Lo peor era que Albert y yo seguíamos juntos, y él jamás mencionó nada de esto en los últimos 9 años. Durante 9 años, estuve viviendo con el hombre que me traicionó y destrozó mi vida. No sabía qué hacer, así que hice una maleta, volé a casa de mi madre y le conté todo. Han pasado 2 días y aún lucho por asimilarlo. Albert ha estado intentando llamarme, pero bloqueé su número. Mañana me reuniré con mis hijos y no tengo idea de qué esperar. ¿Cómo se supone que debo enfrentar todo esto? Me siento completamente perdida. Un momento estoy entumecida y al siguiente solo quiero gritarle al mundo. Primera actualización. Ha sido mucho que procesar. No me imaginé que tanta gente leería mi historia. Solo intentaba desahogarme, pero he recibido tantos mensajes y comentarios. Aún los estoy revisando, pero estoy agradecida por toda la amabilidad. Sé que muchos han estado esperando una actualización, y lamento que haya tardado tanto. Ha pasado más de un mes y mi vida ha parecido un completo desastre. Simplemente no tenía energía para escribir. Pero tengo algo que compartir. Incluso después de un mes, sigo luchando con todo lo que ocurrió. A veces no se siente real.
Imagino que todo es una pesadilla y que pronto despertaré y las cosas volverán a la normalidad. Mi madre ha sido mi principal fuente de apoyo. Y sí, finalmente me reuní con Fiona y Louie después de casi 10 largos años sin contacto. Decir que fue emotivo es quedarse corto. Nos abrazamos y nos quedamos ahí sin decir palabra durante mucho tiempo, simplemente asimilando todo. Me dijeron que lamentaban profundamente todo, lo cruelmente que me trataron todos esos años. Dijeron que debieron confiar en mí, que no debieron creer en Albert tan fácilmente y que desearían poder deshacer todo lo ocurrido. Parecían genuinamente arrepentidos y fue desgarrador. Entiendo lo fácil que es dejarse manipular por personas que amas. He vivido eso toda mi vida. No culpo a mis hijos, pero aún duele que hayan creído en Albert y Curtis en vez de escuchar mi versión. También supe más sobre Curtis. Estuvo luchando contra el cáncer durante más de 2 años y finalmente perdió la batalla. Solo confesó la verdad porque quería morir sin culpa. Curtis fue mi esposo durante 2 décadas, pero no siento tristeza por su fallecimiento. Recuerdo que cuando me contaron sobre él, pensé para mis adentros, ese hombre siempre huyendo, incluso en la muerte evita la confrontación. Ni siquiera pudo mirarme a los ojos, ni en su lecho de muerte. En cuanto a Albert, lo único que siento es una profunda traición y dolor. Mis hijos no tenían idea de que Albert y yo seguíamos juntos, y cuando se reunió con ellos, les pintó una imagen de mí como si fuera una mujer peligrosa y aseguró que iba a dejarme, cosa que hizo por unos meses. Pero, ¿por qué volvió y se quedó conmigo tanto tiempo? El acuerdo que tenía con Curtis era que, después de recibir su pago, terminaría conmigo. Tengo tantas preguntas sin respuesta, pero me aterra conocerlas, porque no creo poder soportar más dolor. Albert ha estado intentando contactarme. Sé que está en la misma ciudad y ha venido casi a diario a casa de mi madre para intentar hablar conmigo, pero no soporto ni verlo. Solo quiero que desaparezca y me deje en paz. Pero al mismo tiempo, necesito desesperadamente una explicación. ¿Cómo pudo decir que me amaba mientras me traicionaba tan profundamente? Estoy tan frustrada, pero finalmente accedí a reunirme con él en unos días. Compartiré cómo va todo. Segunda actualización. Me reuní con Albert. Fue terrible. Se veía fatal, como si no hubiera dormido en semanas. En cuanto lo vi, me derrumbé. Todo me golpeó de golpe. El hombre al que amaba me había traicionado de una forma más profunda que nadie. Cayó de rodillas y suplicó perdón. Dijo que solo hizo lo que Curtis le pidió por dinero. Que no había planeado nada más. Me contó que había pasado por un divorcio y lo había perdido todo, y que Curtis le ofreció una gran suma. Pero insistía en que no esperaba enamorarse de mí. Afirmó que se dio cuenta casi de inmediato de que lo que estaba haciendo estaba mal, que vio en mí a una persona buena y genuina. Dijo que intentó retractarse, pero que Curtis lo amenazó con hacerle daño si revelaba la verdad, y que Curtis era un hombre peligroso, así que guardó silencio y siguió con el plan. Después de cumplir su parte, me dejó, pero asegura que ya estaba enamorado de mí y que se sentía consumido por la culpa de haber arruinado mi vida. Y cuando supo que me había mudado y que mis hijos no me hablaban, decidió regresar a mi vida y reavivar nuestra relación en secreto. Ni mis hijos ni Curtis sabían que habíamos vuelto. Dijo que durante estos 9 años quiso confesarme todo muchas veces, pero sabía que si lo hacía, yo lo dejaría. Sentía una culpa inmensa, pero su amor por mí era tan fuerte que guardó el secreto. Y ahora, tuvo el descaro de suplicarme que lo perdonara y que volviéramos a estar juntos. Dijo que ahora que sabía la verdad, podíamos por fin estar juntos de forma honesta y empezar de nuevo. No puedo creer que siquiera haya sugerido eso después de todo lo que hizo. Le cerré la puerta en la cara. Tuvo la osadía de mirarme a los ojos y decirme, lo hice por nosotros, para que estuviéramos juntos, libres de la sombra de Curtis. Quise gritar. No creo que alguna vez vuelva a confiar lo suficiente como para amar de nuevo. Todos los que he amado han terminado haciéndome daño y destruyéndome. Tal vez algún día podré enfrentar a Albert y decirle exactamente cómo me hizo sentir, pero por ahora, solo quiero paz. Solo quiero borrar toda esta experiencia de mi memoria. La vida se siente increíblemente injusta. Estoy yendo a terapia, pero ni siquiera eso parece estar ayudando mucho. Espero que las cosas mejoren, pero ahora mismo, me siento completamente perdida.